Muy buenos días, hermanos. Una vez más, le damos gracias a Dios por darnos la maravillosa oportunidad de poder comunicarnos una vez más. Una disculpa muy grande, el miércoles pasado no pudimos transmitir, ya que pues tuvimos algunos problemas de congelamiento acá por Oklahoma. Pero hoy, por la gracia de Dios, ya estamos aquí una vez más para compartir con ustedes un pequeño mensaje de la palabra de nuestro Dios en esta mañana, dándole así gracias a Dios por darnos esta maravillosa oportunidad de poder transmitir por medio de este programa de mensaje de amor para salvación, y también por este programa de la 87.9 hasta allá hasta San Fernando, Tamaulipas. Un saludo muy cordial a todos aquellos que nos escuchan a través de esta radiodifusora, y gracias a los hermanos que han tomado de su tiempo, de su dinero, para poder hacer este tipo de programas, para poder llevar este mensaje de la palabra de Dios hasta por allá donde nunca se pudiera imaginar uno que puede llegar el mensaje. Así que le damos gloria y honra a nuestro Dios. Una vez más, un saludo a todos aquellos que se van conectando, y esperamos en el Señor que a través de nuestro estudio, de nuestro tema, muchas personas más se puedan ir adhiriendo, conectando a esta transmisión, porque de esta manera pues le damos gloria y honra a nuestro Dios. Como siempre, pues vamos a dirigir un himno, y después del himno pues vamos a hacer una oración, y después traemos una pequeña meditación de la palabra de nuestro Dios en esta mañana, para gloria y honra de nuestro Dios, y así poder dejar este mensaje y poderlo llevar o poderlo transmitir hasta aquellas personas que lo necesitan, ¿verdad? Porque siempre necesitamos de la palabra de Dios, aún los que ya somos bautizados, los que ya hemos obedecido el evangelio. Todos los días necesitamos alimentarnos con ese alimento espiritual que es la palabra hermosa de nuestro Dios. Así que pues gracias una vez más a todos los que se conectan, gracias una vez más a la radiodifusora y a todos los hermanos. Un saludo cordial a todos aquellos hermanos de todas partes del mundo que se conectan, ¿verdad? Es muy bonito poder ver que hay hermanos de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica, de diferentes partes del mundo, y aún dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Diferentes ciudades, diferentes localidades que son de las cuales ustedes nos están mirando. Bueno, gracias una vez más a todos, y voy a cantar un himno que yo creo la hermandad, todos los hermanos en la iglesia, la mayoría se lo saben. Hay algunas versiones un poco diferentes dependiendo del tipo de himnario con que lo esté uno cantando. Pero voy a cantar este himno que se titula Has hallado en Cristo. Has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Vive siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús.
del pecado, eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando Él viniere te encontrará, ya lavado en la sangre de Jesús. Para su venida preparado estás, ya lavado en la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eternal dolor, acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Amén. Ahí está, para gloria y honra de nuestro Dios. Saludos y bendiciones a todos los oyentes y muy buenos días, dice nuestro hermano por aquí. Hay muchos hermanos que están comentando, gracias por sus comentarios. Dice, buenos días hermanos en Cristo desde Dallas, Texas. Un saludo a mi hermano desde Oklahoma. Bendiciones hoy a los oyentes, dice Bonnie Romero. Nuestro hermano Raúl González es el que es de Dallas. Así que ahorita al final voy a leer los comentarios y gracias a todos los que van comentando allí en el chat, ¿verdad? Una vez más, gracias a todos los que están aquí con nosotros por medio de este chat, por medio de este programa. Otra vez queremos darle la gloria y la honra a nuestro Dios y darle las gracias porque nos permite ser parte de este grupo de personas que tratamos de llevar ese mensaje de la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, y esta es una herramienta muy buena para poder llevar, para poder esparcir, para poder evangelizar a todo el mundo donde hay necesidad y hambre de la palabra de nuestro Dios. Así que hermanos, vamos a ponernos en las manos de Dios. Hay un hermano que dice que va manejando, así que pues si va manejando un carro, ¿verdad?, le pedimos que tenga mucha precaución, pero si se trata de manejar nuestras vidas, hay que manejarlas conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice, vamos manejando pero escuchando, nuestro hermano Raúl González. Un saludo especial para él, para nuestro hermano. Qué bueno, hermano. Que Dios me lo bendiga y ponga mucha atención en el volante, ¿verdad? Bendiciones a los oyentes, dice nuestro hermano. Bueno, ya había dicho que iba a comentar acerca de los mensajes al final, ¿verdad? Pero qué bueno que nuestro hermano nos dice eso. Así que, pues que Dios me lo bendiga a nuestro hermano, a él y a toda su familia, a todos los hermanos por allá y a todos los hermanos que se están conectando con nosotros. Vamos a hacer una oración y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Y luego de ahí vamos a comentar o hablar acerca de este tema tan importante que hemos venido estudiando. Bueno, todo tema de la palabra de Dios es importante, es bueno, es bonito y tenemos que recibirlo con alegría porque es de parte de Dios, independientemente de quién lo esté dando, ¿verdad? A veces recuerdo que en una ocasión llegué a una congregación
a tener una entrevista de trabajo porque me iban a ocupar ahí supuestamente. Y ya luego cuando ya se terminó todo lo que ellos me pedían que hiciera como presentación, traje una clase, traje el sermón y luego después pues que les diera unos días para que los hermanos pudieran deliberar, pensar, tomar decisiones. Entonces les di unos días y dijeron, me llamaron por teléfono y dijeron, hermano, pues sabe que pues el tema estuvo bien bonito, la clase estuvo bien bonita, salimos bien edificados con todo lo que nos predicó, pero tomamos la decisión de no contratarlo porque no nos gusta su voz. Ay, ay, ay. Pues, ¿qué tiene que ver la voz con el mensaje de la palabra de Dios, verdad? No les gustó mi voz, pues ni modo, ¿verdad? Pero yo no iba ahí para quedar bien con ellos, sino para darle gloria y honra a nuestro Dios. Así que, hermanos, pues vamos haciendo una oración y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios y de esa manera, pues, entraremos al tema de la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que mora en el cielo, en la tierra, en todo lugar, llegamos una vez más, bendito Dios, delante de su presencia, glorificando su nombre, dándole gracias, bendito Señor, por darnos la oportunidad de poder estar esta mañana preciosa transmitiendo el mensaje de su palabra al mundo, a nuestros hermanos y aprendiendo nosotros mismos también de ello. Por eso nos ponemos en sus manos, le pedimos por todos aquellos hermanos que a través del chat han pedido por personas que tienen enfermas de diferentes enfermedades, por personas que están hospitalizadas, por personas que tienen cirugías, por personas que tienen problemas espirituales, ellos mismos, con sus hijos, con su familia, Padre. Queremos siempre poner en sus manos nuestras peticiones y pedirle que sea usted ayudándonos, bendito Dios, a seguir siempre firmes en su camino y confiando siempre en su hermosa palabra. Queremos ponernos en estos momentos en sus manos, darle la gloria y la honra a su nombre y darle gracias, bendito Dios. En el precioso nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén, Señor. Bueno, hermanos, por los últimos días, estamos en los últimos días, pero por los últimos miércoles de las transmisiones que hemos venido haciendo a través de estos medios, hemos venido hablando acerca del discípulo y el discipulado, ¿verdad? Cómo el discípulo aprende de su maestro, nuestro maestro es nuestro Señor Jesucristo, y pues queremos verdaderamente enseñar, primeramente aprender nosotros mismos y enseñarles a aquellas personas por allí en las diferentes partes del mundo que no conocen de Dios, que no conocen de su palabra, pues queremos precisamente enseñarles de la necesidad de nosotros, los seres humanos, de seguir los reglamentos, de escuchar la voz, de escuchar los mandamientos, de escuchar la palabra de nuestro gran y poderoso Dios. Porque pues venimos de un lugar donde teníamos una idea diferente a lo que era la palabra de Dios, teníamos reglamentos, estatutos, mandamientos que según nosotros eran de Dios, pero en realidad no eran de Dios, porque la Biblia ni siquiera la agarrábamos, la Biblia ni siquiera la leíamos, la Biblia ni siquiera la usábamos para corroborar o para comprobar que verdaderamente lo que aprendíamos o verdaderamente lo que poníamos en práctica era precisamente la verdadera voluntad de Dios. Entonces, muchos de nosotros pues ya le damos gracias a Dios que abrió nuestro entendimiento, que abrió nuestros ojos, que nos dio por su misericordia la oportunidad de poder aprender el mensaje maravilloso de la palabra de nuestro Dios. Y por eso pues queremos, nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestro más sentido pensamiento es que todo mundo reconozca, ¿verdad?, que cuando nos ponemos en las manos de Dios, cuando nos decidimos a ser verdaderos discípulos de Dios, pues
es maravilloso. Y tenemos que dejar a un lado todas aquellas ideas o pensamientos que nosotros ya hayamos traído, que se nos haya enseñado, que se nos haya dicho, esto es de Dios, esto es lo bíblico, esto es lo que te lleva al cielo, cuando en realidad no. Entonces esta mañana quiero seguir ese mismo pensamiento y quiero hablar un poco de cómo un discípulo de Dios no anula o invalida lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Un discípulo verdadero de Dios no anula ni invalida lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho ya está escrito en su palabra. Él ya lo dejó, ya está ahí impreso, no se va a ir, no se va a desbaratar, no se va a desaparecer, según la promesa de parte de nuestro Dios. Dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, esto no va a desaparecer, esto es el mensaje que Dios ha dejado, ¿verdad? Que está aquí como sello de su enseñanza, como sello de sus palabras, como sello de su sabiduría, que lo dejó a nosotros los seres humanos. Y creíamos que éramos discípulos de Dios, pero con nuestras actitudes anulábamos o invalidábamos lo que está escrito en esta Santa Biblia, ¿verdad? Invalidábamos. Y todos éramos iguales y todos hacíamos lo mismo hasta que Dios tocó nuestra vida, hasta que la palabra de Dios la dejamos entrar en nuestros corazones. Y un discípulo no anula, no invalida la palabra de Dios. Mas, sin embargo, cuando no somos discípulos, invalidamos la palabra. Fíjese, aunque decíamos que no, aunque la gente diga que no, aún yo después de que empezaba a acercarme a la iglesia de Cristo, yo aún a pesar de eso decía, es que eso es lo mismo que yo aprendí, eso es lo mismo que yo estaba estudiando en el seminario, eso es lo mismo. Pero cuando en realidad yo me di cuenta, cuando en realidad yo acepté, cuando en realidad yo reconocí, me di cuenta que yo en verdad estaba anulando el verdadero mandamiento de Dios. Y por lo tanto, si yo lo estaba anulando, yo era el que tenía que cambiar. Yo era el que tenía que someterme. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. En especial nuestro Señor Jesucristo les decía allá en Marcos capítulo 7, versículo 9, les decía, también invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Fíjese, invalidáis los mandamientos de Dios para seguir vuestras tradiciones o para guardar vuestras tradiciones. Y este mundo está lleno de tradiciones, pero diferentes tradiciones dependiendo el lugar, dependiendo la ciudad, dependiendo lo que se te haya encomendado hacer, ¿verdad? Por ejemplo, allá en mi rancho, pues estaba la tradición de sacar al santo una vez al año, antes de la lluvia, antes de que vinieran las aguas, pasearlo alrededor del pueblo por los terrenos más cercanos, baldíos, donde no hubiera casas, y teníamos la tradición de que de esa manera Dios iba a mandar infinidad de lluvia ahí a nuestro pueblo, cuando en realidad muchas veces ni siquiera sucedía, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes tradiciones que son un tropiezo, que tenemos que desaparecerlas de nuestra vista, de nuestra vida, y tomar la palabra de Dios para que de esa manera nosotros no anulemos o no invalidemos y pasemos a ser verdaderos siervos, verdaderas siervas de Dios. Ahora, ¿de qué otra manera podemos invalidar
el mandamiento de Dios? Bueno, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Fábulas artificiosas. Por medio de fábulas artificiosas nosotros también anulamos el mandamiento de Dios por mentiras, por alguien que dijo: fíjate que dijeron que así se hace. Fíjate que dijeron que este libro es un libro bueno que te conecta con Dios. Si no es la Biblia, no es de Dios. Si no es de Biblia, está anulando el mandamiento de Dios. Yo una vez tocando puertas por las calles para evangelizar y para llevarles el mensaje de Dios, esta señora me dijo: en realidad, ¿sabes que lo que tú me estás diciendo es mentira? Le dije: ¿pero por qué, señora? ¿Por qué? Pues fíjate que la enseñanza que yo tengo y lo que yo estoy completamente segura y la idea que yo tengo, o sea, la fábula, la mentira que le contaron a ella, dice: es que yo aquí debo de tener un perro. Le dije: pero señora, ¿pero por qué tener un perro? Dice: fíjate que dicen que me dijeron que tuviera un perro en esta vida, porque cuando tú te mueres, tu alma tiene que pasar un río muy grande, pero muy grande, y ningún ser humano puede cruzar ese río. Sino solamente si tú tienes un perro, ese perro te vas a subir a ese perro y va a cruzar tu alma al otro lado de ese río. Vas a llegar allá en el lugar bueno donde se encuentra Dios. Me quedé yo así sorprendido, ¿verdad? Porque dije: señora, pero ¿quién le dijo eso? Y esto es algo real. Esto me sucedió en el estado de Texas, donde esta persona me dice de esta manera. Entonces dice el apóstol Pablo: aquí es donde está la verdad. No sigas fábulas artificiosas, no sigas mentiras, no sigas cuentos, porque son cuentos. Son cuentos. O sea, yo me pongo a hablar a veces con familiares que ya son mayores y me dicen: pues fíjate que mi abuelito dice que su abuelito le contó que allá en Babilonia, que allá en Jerusalén, y puras cosas de esas que ellos creen que es verdad, que ellos creen que es la palabra, que ellos creen que es inmovible, que ellos creen que es lo único que se tiene que poner en práctica, cuando todo esto son ideas humanas. Y cuando agregamos esas ideas humanas al conocimiento de Dios, pues lo que estamos haciendo es anulando el mandamiento, porque lo que creemos es algo completamente diferente. Ni siquiera creemos en la palabra, que es la que tiene poder, porque claramente lo dice el apóstol Pablo, que podemos decir era un hereje, podemos decir era una persona que perseguía con gran entusiasmo, con ganas de degollar a todos aquellos que creían en Jesucristo, ¿verdad? Él agarró cartas de los principales sacerdotes y dijo: estos religiositos yo los voy a desbaratar, yo los voy a echar a la cárcel. Y iba ahí creyendo que lo que él que lo que él había creído, que lo que a él le habían enseñado era verdadero, cuando en realidad pues no. Todo lo que le había enseñado, todo lo que le habían enseñado, todo lo que él creía, todo la capacidad que él tenía de supuestamente sabiduría, al final terminó diciéndolo: es como estiércol, es como basura. Eso es lo que debemos de hacer nosotros cuando las ideas humanas, cuando las tradiciones de los hombres no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que dejarlos a un lado y poner en práctica la palabra de Dios. Dice también la palabra de Dios en Hechos capítulo 12, versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó.
¿Por qué estoy leyendo este versículo? Porque precisamente un discípulo no debe de anular, de invalidar la palabra de Dios. Podemos invalidarla por medio de las tradiciones. Podemos invalidarla por medio de las ideas humanas. Pero también podemos invalidarla disminuyendo el poder de la palabra y dárselo a un hombre por sobre todo la palabra y el mensaje que tenemos. Y esa es la costumbre que nosotros tenemos y eso es lo que nos han enseñado, que hay una persona que es infalible, que hay una persona que está conectada directamente con Dios y que es la única persona más pura, más santa, más conectada a Dios. Entonces lo que estamos haciendo es dejando a un lado lo puro, dejando a un lado lo santo, dejando a un lado el verdadero mensaje de Dios para dárselo a un hombre. Y esto es lo que hicieron los israelitas, el pueblo de Dios, un día que se levanta Herodes y les habla palabras bonitas, palabras que ellos querían escuchar y les dice, y allí ustedes tienen necesidad de esto y yo estoy dispuesto, así como todos los políticos, ¿verdad? O la mayoría de los políticos, ¿verdad? Si hay alguna persona, ¿verdad?, que hace las cosas bien, pues gloria a Dios. Y eso es lo que nos gustaría siempre encontrar. Políticos que hagan las cosas conforme a la voluntad de Dios, pero se levantan políticos que hablan cosas bonitas. Se levantó este líder político, les habló cosas bonitas y entonces se maravillaron. Dijeron, voz de Dios, ¿verdad? Pero en realidad no era para que le dieran la gloria y la honra a un hombre. Porque al darle la gloria y la honra a un hombre, pues están invalidando el mandamiento de Dios, porque al único que tenemos que darle gloria y honra es a Dios y es a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, invalidaron el mandamiento. Nosotros también invalidamos el mandamiento cuando le damos toda la autoridad a un hombre para que nos diga las cosas que supuestamente tenemos que hacer religiosamente, y entonces allí pues ya nos hacen un itinerario de lo que nosotros tenemos que hacer, de lo que nosotros tenemos que decir, de lo que nosotros tenemos que practicar, de lo que el líder religioso que se pare ahí enfrente, qué es lo que tiene que decir, qué pasaje tiene que leer, qué homilía tiene que explicar, etcétera, 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 ¿verdad? Y qué traje se tiene que vestir, qué color se tiene que vestir. Entonces ya, porque se le ha dado la autoridad máxima a un hombre para que sea tu guía, para que sea nuestro guía a llevarnos a Dios, pues entonces invalidamos el mandamiento de Dios. Invalidamos, entonces ya no somos discípulos porque no estamos poniendo en práctica lo que Dios dice en su palabra. Sino que ahora por ideas humanas, por pensamientos humanos, por tradiciones de hombres y por darle la gloria a lo creado, ¿verdad? También el libro de Romanos explica muy claramente, ¿verdad? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, sino que se envanecieron en su necio corazón, en sus necios pensamientos. Romanos capítulo 1, versículos 1 en adelante, ahí explica todo eso la palabra del Señor, que habiendo conocido a Dios no le dimos gloria como a Dios. Así es el hombre, cuando no está dispuesto a poner en práctica la palabra de Dios. Mas sin embargo, ya cuando el hombre reconoce que está mal, cuando el hombre reconoce que tiene que dejar a un lado las tradiciones, que no es fácil. No es fácil porque la mayoría de las personas que tiene a su lado practican lo mismo. La mayoría de las personas que tiene a su lado dicen lo mismo. No es fácil. Pero por medio del poder del Espíritu Santo y el poder que tiene Dios para hacer cosas grandes en nuestra vida, muchos lo hemos logrado. Y muchos lo van a seguir logrando. Y muchos lo podrán lograr. Pero no por méritos nuestros, sino por el poder que verdaderamente tiene la palabra de nuestro Dios.
Entonces un discípulo no anula o invalida la palabra de Dios por pensamientos humanos. Ahora un discípulo no añade ni quita de lo que ya está escrito, ¿verdad? También. Porque aquí está el mensaje perfecto, lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros debemos hacer y debemos poner en práctica. Mas, sin embargo, Dios les dijo a los israelitas en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, dice: no añadiréis a la palabra que yo os he mandado, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os he ordenado. Ahí está muy claramente el mensaje. Ese mensaje que quisiera Dios que todo el mundo oyera, quisiera Dios que todo el mundo pusiera en práctica. A los israelitas en el Antiguo Testamento les fue muy enseñado muy claramente lo que era la verdadera obediencia, o lo que era poner en práctica solamente los mandamientos de Dios. Porque una de las cosas que ellos hicieron fue invalidar el mandamiento. Por ejemplo, Dios les dijo: los sacerdotes que van a servir en el templo serán los levitas. Mas, sin embargo, cuando el pueblo de Israel se dividió en dos, aquel rey que estaba al lado de donde no estaba el templo de Dios, levantó unos sacerdotes que no eran levitas, puso unos becerros de oro y dijo: este es tu Dios, ahora a él vas a servir, y puso nuevos mandamientos. Entonces eliminó el mensaje maravilloso de la palabra de Dios por mandamientos que él mismo había dado. ¿Y cuántas veces no se ha hecho o no hemos hecho esto en nuestra vida? O no vemos que la gente lo pone en práctica. Estamos desobedeciendo a Dios, que no debería ser así, porque el llamado de Dios es a cumplir su palabra tal y como Él nos las da. No que tratemos de decir: bueno, la palabra dice esto, pero para excusarnos por algún pecado, por alguna cosa que nosotros no podamos dejar en nuestra vida. Muchas veces queremos simplemente enseñar que Dios es amor, y que cómo un Dios de amor puede reprenderme a mí por algo que yo estoy haciendo. No, dejemos a un lado ese pensamiento. Es más, debemos dejarlo a un lado y reconocer que hay un compendio de mandamientos que Dios ha dejado escritos y que no quiere que los pasemos por alto, que no quiere que le añadamos, que no quiere que le quitemos tampoco. Porque entonces, pues también el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19, dice la palabra del Señor: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que pues muy importante la palabra de Dios, muy importante reconocer que el que puso un límite de comienzo a los mandamientos y el que puso un límite de terminación a sus mandamientos es Dios. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis son sus mandamientos, son sus palabras, y no debemos de salirnos de ahí. Obedecer esos mandamientos, meditar en esos mandamientos, escudriñar esos mandamientos, desearlos como niños recién nacidos, como desea la leche espiritual, ¿verdad? Así mismo nosotros deseamos la palabra de Dios, y no salirnos de esos términos, de esos mandamientos, porque esa es la regla por la cual el cristiano debe conducirse o debe guiarse, y no salirse de ahí, sino que permanecer en esos mandamientos. Y sabemos que antes pues no lo hacíamos así.
Y sabemos que hay mucha gente ahí que no lo hace así, que es más, la Biblia ni siquiera la leen, ni siquiera creen que es importante, ni siquiera creen que es de Dios. Y esto pues es malo, porque al final de cuentas dice la palabra de Dios que toda rodilla un día se doblará delante de nuestro Señor Jesucristo. Que cada uno de nosotros un día vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y cada uno de nosotros va a pagar lo que hayamos hecho mientras estamos en este cuerpo. Así que solamente tenemos una oportunidad de buscar a Dios. Tenemos una oportunidad de poner en práctica sus mandamientos. Tenemos una oportunidad de poner en práctica su palabra. Tenemos una oportunidad de dejarnos conducir solamente por la palabra de Dios. Y es mientras estamos vivos. Porque una vez que morimos, ni una misa, ni una plegaria, ni nada podrá rescatarnos del lugar de tormento según la palabra de nuestro Dios. Aunque lastimosamente muchas personas tuercen la escritura para decir, le quitan a la escritura o le añaden a la escritura para decir que sí, que está bien. O hay otros que dicen, una vez salvo, siempre salvo, tú no puedes perder la salvación, cuando estas son ideas humanas, pensamientos humanos, palabrerías que se añaden, pensamientos que se añaden y palabras que también se cambian de la palabra del Señor. Y el que hace esto pues está mal, porque con el que está luchando es contra Dios. Entonces un discípulo no le añade o no anula o invalida el mandamiento. Un discípulo no añade ni le quita a las palabras de Dios, ¿verdad? No hace nada de eso, el discípulo verdadero. ¿Quién sabe quién me estará llamando ahorita, verdad? Pero queremos cancelar todas las llamadas. Ahora, un discípulo sabe que lo que Dios quiere y lo más importante en la vida de los seres humanos es obedecer perfectamente lo que Dios ha escrito en su palabra. Y esa fue una palabra de Samuel que le decía al rey Saúl allá en Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22. Y Samuel, dice Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22. Y Samuel dijo: se complace tanto Jehová en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Fíjese, el pensamiento que tenía el rey era, bueno, por medio de estos animales gordos, vaquillas, sacrificios bonitos, hermosos que yo voy a sacrificar, con eso voy a complacer y con eso va a estar contento mi Dios. Pero no fue así. Porque una cosa había sido la palabra, el mandamiento que Dios había dado, y otra cosa muy diferente era con lo que él pensaba que iba a agradar a Dios. Y eso es lo que hacemos todos los hombres. Yo conocí allá en el pueblo donde yo vivía, una persona que andaba viviendo ilícitamente, enriqueciéndose ilícitamente, haciendo cosas ilícitamente, pero un día nos dijo: ¿saben que en cierto pueblito no hay iglesia? Voy a construir la iglesia, el edificio, pues porque yo soy una persona que mentalmente estoy bien con Dios y quiero hacer cosas buenas para que Dios me ayude y me perdone todas las cosas malas que yo pudiera haber hecho. Aunque estaba viviendo con una pareja que era del mismo sexo que ella. Pero ella se sentía perfecta, ella se sentía bien, ella se sentía que podía ganar méritos con Dios al construir en aquel lugar, levantarles al pueblito una iglesia, un edificio para que la gente fuera y escuchara las famosas misas. Y todos queremos a veces hacer algo para que Dios nos perdone, para
o para mostrarle a los demás que somos espirituales. Pero todo eso está nulo, todo eso no es válido si no es conforme a la voluntad de Dios. Por eso otra vez Samuel le dice a Saúl, oye, pues es que Dios no se complace con lo que tú piensas que se complace. Y eso es lo que tenemos que reconocer nosotros. Dios no se complace con lo que nosotros pensamos que se complace. A veces lo que queremos hacer es complacernos a nosotros mismos y no complacer a Dios. Y hemos visto muchas personas que llegan a las iglesias del Señor, a la iglesia de Cristo, que supuestamente ellos han sido cristianos desde no sé qué tantos años atrás y que sus hijos, su familia, sus antepasados son cristianos, pero ya cuando llegan a la iglesia del Señor y se dan cuenta que estás obedeciendo la palabra, porque en tu congregación no hay instrumentos, que estás obedeciendo la palabra, tomando la cena del Señor cada domingo, que estás obedeciendo la palabra del Señor por medio de pura lectura de la palabra de Dios, pues entonces se les hace una iglesia muerta. Porque allí no entra el espíritu musical, ¿verdad? Están confundiendo, están poniendo su pensamiento, su idea, sus ganas de escuchar los instrumentos, sus ganas de, según ellos, adorar a Dios, de bailarle a Dios, de motivarse por medio del Espíritu Santo, pero eso no es de Dios. Eso es ideas humanas. Eso es añadirle a la adoración que Dios tiene escrita en su palabra. Porque tenemos que someternos a la palabra, pero muchas veces cuando la gente se somete a la pura palabra y ya trae otras ideas, trae otras enseñanzas, pues no quiere someterse a la palabra. Porque piensa que es aburrido, porque según él no es lo que él aprendió, no es lo que él cree, no. Y empiezan a decir no, y no, y no, y no. Cuando en realidad el que está mal es él. No el mensaje, no la enseñanza pura y perfecta que se te da directamente de la palabra de Dios. Lo que ellos traen es una idea, es un pensamiento, es algo que ellos ya creen, es algo que ellos ya sienten, es algo que ellos dicen: si no hay esto, si no hay lo otro, si no hay un resalto de movimiento en mí, unas ganas de movimiento en mí, pues entonces no es de Dios. No, pues entonces lo que quieren es sentir ellos, no que la adoración que ellos puedan ofrecer llegue pura y perfecta delante de la presencia de Dios. No añadiréis a la palabra. Un verdadero discípulo sabe que lo más importante es cumplir con la voluntad de Dios tal y como Él la ha escrito. Vamos a ir avanzando porque el tiempo se va muy rápido. Un verdadero discípulo de Dios, cuando sabe que tiene que poner en práctica la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios, oye y obedece, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Para que el hombre pueda tener fe en Dios, para que el hombre pueda poner verdaderamente en práctica los mandamientos de Dios, tiene que venir a la palabra y quitar a un lado todas ideas. Es más, tenemos que reaprender otra vez, porque estamos llenos de enseñanzas, de tradiciones, de ideas humanas, de tantas cosas que tenemos que echarlas a la basura y volver a aprender otra vez. Pero el verdadero discípulo sabe que es importante obedecer y oye y obedece. Y el discípulo también cree y obedece, ¿verdad? Así como aquellas personas en Hechos capítulo 16, versículo 31, o aquella persona, ¿verdad? Cuando dijo: oye, pues ¿qué haré para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El carcelero, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.
Entonces el verdadero discípulo entiende que tiene que poner en práctica la palabra de Dios, que tiene que obedecerla, y si la palabra le dice, oye, pues tienes que creer en el mensaje, pues entonces tiene que creer que por medio de nuestro Señor Jesucristo Él va a ser salvo y aceptarlo. El verdadero discípulo que pone en práctica la palabra de Dios se arrepiente y punto, porque así lo dice Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Ven al Señor para que te perdone tus pecados. Se arrepiente y punto, y comienza a seguir y a poner en práctica los mandamientos de Dios, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el obedecer es mejor que los pensamientos, que las ideas, que los sentimientos, que los movimientos que nosotros podamos hacer para Dios, ¿verdad? Arrepentirse, segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que dice la palabra del Señor, y eso es lo que tenemos que hacer. Y el verdadero discípulo eso es lo que hace. Y el verdadero discípulo, cuando le dice la palabra del Señor, bueno, tienes que confesar que Cristo es el Hijo de Dios. Pues allí es donde va a reconocer, oye, pues yo estaba mal, porque le estaba dando la gloria y la honra a otra persona. Yo creía que esta persona era el líder máximo en el mundo religiosamente hablando. Pero ahora tenemos que reconocer que nuestro líder máximo es nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Rey máximo es nuestro Señor Jesucristo. Que el Supremo es nuestro Señor Jesucristo. Que al único que tenemos que obedecer es a nuestro Señor Jesucristo. Al único que tenemos que seguir es a nuestro Señor Jesucristo. Y al único que tenemos que aprender es de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que dejar aquella idea, pensamiento que ya traíamos. Y confesar que Cristo es el Hijo de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que muy importante que reconozcamos que la gloria y la honra que le estábamos dando a otra persona, no tenemos que dársela a ellos, y no tenemos que dársela a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que confesar que Él es el Hijo de Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hechos 4:11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, si sabemos que la palabra del Señor lo dice y lo más importante es cumplir sus mandamientos, pues el discípulo va a confesar que Cristo es el Hijo de Dios. El discípulo también, sabiendo que la Biblia dice que tiene que bautizarse bíblicamente, porque no era bíblico lo que hacíamos, ¿verdad? Que nos pusieran un poquito de agua aquí en la frente o nos esparcieran un poco de agua. No es bíblico, según Romanos capítulo 6, versículos 1 en adelante. Porque el bautismo bíblico, según la palabra del Señor, es una sepultura. Y cuando sepultan a una persona, no se sepulta ahí nomás, afuera, sino que tiene que ser completamente cubierta dentro de la tierra para poder decir que esta persona ha sido sepultada. Asimismo nosotros también, para poder nacer de nuevo, para poder ser verdaderos hijos y verdaderas hijas de Dios, tenemos que ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Y no porque lo diga yo, sino porque así lo dice la palabra del Señor. Y un discípulo humilde, una persona humilde, reconoce que ese es el mandamiento de Dios
y ni añade, no le añade ni le quita, sino que humildemente se somete y dice, esto es lo que tengo que hacer, no porque me lo dijo mi abuelo, ni mi abuela, ni mi madre, ni mi padre, sino porque me lo dice mi Padre Dios, el poderoso Dios, ¿verdad? Entonces tiene que ser bautizado para el perdón de sus pecados, bíblicamente hablando, porque ese es el mandamiento que tenemos de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, allá en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, donde dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algo muy importante, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dice la palabra de nuestro Dios. Y lo más importante es poner en práctica la palabra de nuestro Dios, porque Él es el que lo habla, Él es el que lo dice, Él es el que nos ha dado sus mandamientos y tenemos que ponerlos por práctica. Así que, hermanos, pues esto es lo que hacen los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Poner en práctica la palabra, no anularla por medio de tradiciones, no anularla por medio de ideas humanas, no disminuirla dándole poder a alguien más o la grandeza a alguien más. Un discípulo no le añade, no le quita. Un discípulo está dispuesto a hacer solo lo que dice la palabra y solamente lo que dice la palabra y nada más. Un discípulo oye y obedece, un discípulo cree y obedece, un discípulo se arrepiente y punto. Un discípulo confiesa que Cristo es el Hijo de Dios y un discípulo se bautiza para el perdón de los pecados. Así que, hermanos, vamos a terminar aquí. Espero en el Señor que esto haya sido de gran bendición para su vida. Ahora sí vamos a ver los mensajes. No tengo tan buena vista para estar leyendo y para estar mirando los mensajes, ¿verdad? Así que por eso los dejo para el final. Así que un saludo muy especial a nuestra hermana Esperanza Ochoa, que nos está mirando. Carlos Erlington, también un saludo especial para él. Bonnie Romero, un saludo muy especial. Y a nuestro hermano Raúl González, que ya lo habíamos saludado al principio, que nos dijo que iba manejando, que nos mandaba un saludo desde Dallas, Texas. Un saludo para nuestro hermano. Un saludo para él, para toda su familia. Para Bonnie Romero, bendiciones, hermanos oyentes, dice ella también, bendiciones para todos. Nuestra hermana Rosa de Quintero, Raúl, ya habíamos dicho, ¿verdad? Que dice que va manejando, pero escuchando, gloria a Dios. Belia Pema, creo que es Pema, saludo especial. Raúl González dice amén, que la gloria y la honra sea para nuestro Dios siempre. Francisco Romero, saludos. Patricia López, saludos. Eva Mendoza, saludos. Hermano Alfredo Miranda, buenos días, hermano, Dios le bendiga grandemente. Igualmente, hermano, bendiciones. Otra vez desde acá, desde Oklahoma. Dice nuestro hermano, estoy en mi break de 15 minutos del trabajo. Amén, hermano, Dios le bendiga y échele ganas. Bendiciones. Saludos a los hermanos y a su familia por allá. Diana Medellín, saludos. Griselda Díaz, saludos. Ana Rosales, saludos. Yadira Martínez dice buenos días, hermanos, saludos y bendiciones para usted y toda su familia. Igualmente, gracias por sus buenos deseos. Saludos igualmente. Chela López, saludos y gracias por estar mirándonos.
Rosa Galindo Luján, saludos también a nuestra hermana. Heriberto Vázquez, gracias por estarnos mirando y saludos. Griselda Díaz dice, buenos días hermano. Y sí pequé de fornicación, ya bautizada. Hermana, pues el Señor está ahí para perdonarnos. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que volver al camino. Tenemos que pedir perdón ahí en la congregación y seguir adelante. Santi Pérez, Dios le bendiga. Diana Medellín dice, buen día hermano y bendiciones para todos. Bueno hermanos, gracias por su atención. Saludos a todos. Y hermanita Griselda Díaz, estaremos orando por usted para que el Señor le ayude en su vida y pueda usted seguir los caminos del Señor. Yara Martínez dice, muchas gracias hermano, Dios los siga bendiciendo junto a su familia. Gracias hermana, igualmente. Bueno hermanos, vamos a terminar porque el tiempo se nos ha terminado. Esperamos en el Señor y no pase nada de aquí a dentro de 8 días. Primeramente nuestro Dios estaremos trayendo una vez más el mensaje de la palabra del Señor para gloria y honra de nuestro Dios. Bendiciones para todos y gracias por su atención. Vamos a hacer una oración. Señor Dios Todopoderoso que mora en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Vamos en estos momentos, bendito Dios, dándole gracias, Padre, por estos momentos que nos ha dado para poder hablar del mensaje de su palabra. Usted ha escuchado, Señor, las peticiones, en especial nuestra hermana, Señor, que le ha fallado. Queremos, Padre, ponerla en sus manos. Sabemos que usted es un Dios de misericordia, es un Dios que está ahí, Señor, para ayudar a los que están arrepentidos y guiarlos y enseñarles, Señor, a que sigan firmes, Padre. Queremos ponerla en sus manos, pedirle que sea usted sanándole, que sea usted ayudándole y que ella pueda encontrar, Señor, la ayuda que ella necesita por medio de su enseñanza y por medio de los hermanos que puedan ayudarla en su entorno, Padre. La ponemos en sus manos y seguimos pidiendo por nuestra vida espiritual, le seguimos pidiendo que nos ayude, que sea usted bendiciéndonos y que sea usted guiándonos a través de nuestra vida espiritual. Le damos gracias una vez más por estos momentos. Gracias por cada bendición que nos da. Gracias por la oportunidad que tenemos de transmitir por medio de este programa y por medio de esta radiodifusora. Gracias a nuestros hermanos que hacen posible todo esto. Ayúdelos y bendígalos y sea con nosotros ahora y por siempre. En el bendito nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén, Señor. Dios me los bendiga a todos grandemente. Bendiciones para todos.